time, ticketing time, ticketing time, 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 ticketing time, ticketing time, 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 ticketing time, ticketing time, 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 ticketing time, ticketing time. Que hubiera sido muy difícil serle fiel a un libro de esa, pues a ese clásico que además él ama. Después sintió que a lo mejor lo que lo decidió a aceptar este reto fue que tal vez podría acercar a la gente que ama al libro a nuevas generaciones, que podría acercar el libro, perdón, a nuevas generaciones, y que su siguiente paso, una vez que aceptó finalmente, fue contratar a gente que amara también el libro tanto como él. Entonces todo el equipo que hizo el Principito estaba conformado, y él se aseguró de que fuera así, de gente que también amaba el libro y que tenían como misión serle fiel a la historia, y a la vez también pues crearle un contexto moderno, porque hacer una película que solamente le fuera fiel al libro hubiera sido imposible. And where can I find one of those lovely boxes? Siempre preguntan eso. This is a one of a kind. This was the model, the prototype that we built based on the drawings made by Peter Deseb, and so this is the closest thing we have to the real thing, and he was our reference. So he's now traveling the world with me, and no, you can't have him because I know I'm going to get that question, but I wouldn't be surprised if you'll be able to find him in a store near you soon. I hope so, because everybody asks that, and seems like it'd be pretty easy to make more of these. La realidad es que en todas las funciones siempre ha habido alguien que pregunta eso. El zorro, de hecho, es una celebridad, es único, porque realmente ese zorro que él tiene en sus manos fue el prototipo, el modelo a partir del cual se hizo el diseño de la película por Peter Deseb. Y bueno, dice, lamentablemente no le puede prestar al zorro porque va a estar viajando con él por todo el mundo para promover la película, pero está seguro de que muy pronto van a haber zorros de estos que se van a poder comprar en tiendas cercanas a su hogar. Parece muy fácil de hacer, además. Piensa él. Bueno, primero que nada, muchas felicidades, me encantó y un gracias enorme a usted y a todos los que participaron en la película. Mi pregunta es, ¿por qué el Principito y por qué ahora? Excelente pregunta. Well, I mean, the book is so it's incredible to me that it's been around for 70 years and it still remains to this moment as relevant as it was when it first was published. I think it touches us, it taps into what it means to be a human being, and it's just an incredible work of art. And why now? I think the opportunity just hasn't come until now. The family of Saint-Exupéry was very protective, and they didn't want to make any films. And this is actually the first time that they are completely behind and supportive of an adaptation, a film adaptation. So it's quite an incredible honor to be trusted with a material like this. Bueno, ¿por qué El Principito? Pues porque es un libro que a él le parece increíble, que es un libro que se escribió hace 70 años y sigue siendo tan pertinente ahora como cuando se publicó por primera vez. ¿Y por qué El Principito ahora? Pues porque se dio la coyuntura de que la familia de Saint-Exupéry estuvo de acuerdo en que se hiciera una adaptación, y es la primera vez que de hecho toda la familia ha apoyado un proyecto de este tipo. ¿Qué tan importante es dibujar bien para ser un animador? Excelente pregunta. It's very important, but I can draw okay.
I can't draw amazingly well, okay? So practice your drawing, work really hard, and then if you can't draw as good as you want to, you get yourself into a position where you can hire people that are much better than you. Bueno, dice Mark que es por supuesto muy importante que él mismo dibuja bien, pero no extraordinariamente bien, así que no es imposible hacer un proyecto de esto si no eres un extraordinario dibujante. Lo que él recomienda es que dibujes bien y si no eres maravilloso, rodéate de un equipo, contrata gente que sí sea maravilloso como ha hecho él. ¿Dónde está? En medio. Siento que fue muy hermosa, usted puso mucha pasión en este proyecto, pero me gustaría preguntar ¿cuándo fue la primera vez que leyó El Principito y cómo es que este libro empezó a crecer en su conciencia y empezó a ser tan importante hasta el punto de que llegara a ser esta película? When I was 20, I became interested in animation. I was studying art in New York, and I got accepted to Cal Arts in California to study animation. But I was also in love with my wife. We were just dating at that time, and she said, go study animation. She encouraged me to go, and she said, we'll always be together. And she quoted the book, and she gave me her copy of Principito. And we're married and have 2 children now, so you can see how important the book is to me. De hecho está dedicado a la película a su esposa, de alguna manera. Está platicando que cuando tenía 20 años, estaba estudiando arte en Nueva York. Ahí conoció a la que ahora es su esposa y como él quería estudiar animación, fue aceptado en la Universidad Cal Arts en California. Entonces él se tuvo que ir a California. La que era entonces su novia fue que le regaló el libro y sobre todo le quiso que su relación a distancia pues siguiera adelante. Le dijo te apoyo, y como una parte de cómo se sentía ella fue que le regaló el libro para que él viera cómo son las relaciones y como siempre la gente que quieres va a estar ahí. Así que, bueno, pues eso, para él el libro tiene un significado muy especial y de hecho ahora él está casado con esta muchacha que le dio el libro y tienen 2 hijos. I would like to ask something to Ceci. Una pregunta para Ceci. A ver, pregunta para Ceci. Bueno, el personaje de la mamá es extraordinario, muy importante porque además tiene una transformación y creo que es el adulto que se transforma de manera más importante. ¿Cómo lo ves tú, Ceci? ¿Cómo viste esta transformación? Yo creo que mucha gente juzga a la madre, pero es una madre que está envuelta en esta vorágine en donde tiene que sacar adelante a la niña, tiene que sacar adelante muchas cosas, es una madre soltera y en su deseo de que la niña tenga lo mejor, de que exista lo mejor para la niña, la atina a escuchar lo que la niña dice. Finalmente es a través del libro que la niña le enseña a la madre lo que ambas necesitan para estar. Creo que parece un personaje místico, una referencia respecto a lo que los hijos hacen también con nosotros, en todos sentidos, ser nuestros grandes maestros. Bueno, sí, una pregunta sobre el personaje de la niña, acerca de cuál fue la concepción acerca de este personaje que no existe en el libro y que finalmente es el que nos conecta con lo contemporáneo y con el Principito. Well, the little girl is directly inspired by my daughter, Maddie. It's true. And I wanted to create a character that would balance with the little prince. He's such a powerful character. I wanted to create a balance.
and I wanted to create another character that could express themes and ideas from the book to strengthen those ideas and bring those ideas out. And my daughter was the temporary voice for the little girl back in the beginning before she got braces and her voice changed. But my son is the voice of the little prince in the English version. And you actually heard his laughter today. His laughter is still in this version, which makes me very happy. Bueno, Mark dice que fue precisamente su hija la inspiración para este personaje. Le parecía que era muy importante que la niña pudiera balancear al personaje que es tan fuerte, por supuesto, el del Principito, y que había que darle muchas dimensiones que de alguna manera pudieran contrapuntar al Principito y a la vez traer a la actualidad, hacer vigente muchos de los mensajes, del contenido del Principito. Así que su hija, de hecho, en las etapas iniciales de la película era la voz de la niña. Lo que pasa que con el tiempo, ya cuando vino la hora de grabar la voz final, pues ya había cambiado la voz de su hija porque le pusieron frenos, entonces ya no pudo ser ella la voz de la niña, pero su hijo sí, Riley es finalmente el que le da voz al Principito. Y desde el principio fue... Hola, bueno, muchas gracias por la película. Me gustó muchísimo el arte en la animación y también me gustó muchísimo la adaptación que se hace al tiempo moderno. Algo que noté y que realmente creo que es muy acertado es que en este nuevo mundo al que ella llega, el que se quedó con todo es el hombre de negocios, ¿no? Hasta el rey trabaja para él, el vanidoso trabaja para él, el Principito trabaja para él. Y me parece que es como una representación de lo que vivimos actualmente, porque ya ni siquiera los que gobiernan, son los empresarios los que gobiernan. Entonces, agradezco mucho esta adaptación que no es como tan inocente. Y mi duda es más al respecto como de lo técnico. La parte que es stop motion, ¿es 100% stop motion o está intervenida con 3D también? Sobre todo en las expresiones faciales. Gracias. ¿Intervenida con qué, perdona? Con animación 3D, o sea, hay una parte que es stop motion, no creo, o que nos explique un poco la animación. Okay. So thanks for your comments about the girl has her nightmare. It all comes from the book, so I really feel like it's contemporary as well, but it's also established in the book that was written a very long time ago. So, but to talk about the technique, I wanted to use different animation techniques to represent the difference between reality and the imagination and the world of the Little Prince. So it's actually computer animation. The larger story with the little girl is computer animation, and then when we go into her imagination, it's all stop motion, it's all handmade with puppets. But the incredible thing and the new unique thing is it's all made out of paper. Even the sand of the desert, the scarf of the prince, everything is made out of paper, the clothing. So it emotionally connects us back to the pages that we read the story on and that the little girl is reading the story on. Increíble. Bueno, él está diciendo que hasta la parte donde la niña tiene la pesadilla, pues está basado totalmente en el libro, pero sí hay a partir de ahí como muchas cosas libres. Y con respecto a la técnica, dice que usó diferentes técnicas en realidad y que era muy importante para él que se pudiera comparar no solamente el mundo de la imaginación y la realidad por el contenido de la historia, sino también a partir de la forma, de la técnica. Entonces, que para la parte de la niña usó computación animada, computación animada, para toda la parte de la niña, la parte contemporánea, pero para la parte del Principito, toda la historia del Principito, usó stop motion animation con
con muñequitos. Y lo más increíble es que para esa parte del Principito todo se hizo con papel, el desierto, todo lo que se ve en la parte que corresponde al libro tenía que hacer alusión de alguna manera a que era un mundo que nosotros habíamos realmente sacado del papel, de las páginas de un libro, y todo se hizo con papel. It's not easy to do. No es nada fácil de hacerlo de papel, sí. Una última pregunta, lamentablemente, ¿no? Tenemos que irnos. One last question. Make it good. ¿Quién? A ver, Bella. Es que ya lleva mucho tiempo, perdón, las damas primero. Oh, muchas gracias, no es mi intención quitarles la oportunidad. Para mí fue muy importante venir a ver la película porque El Principito fue el primer libro que yo leí. Incluso creo que para, no sé, los mexicanos es muy importante porque en la primaria te hacen leer El Principito y para cuando lo requirieran en mi primaria pues ya me sabía la historia completa. Y es una historia que me encantó porque está llena de muchos elementos que a un niño le encantan. Y bueno, muchas gracias por eso. Mi pregunta es, ¿cómo se decidió cuál iba a ser la continuación de la historia del Principito? Porque, bueno, uno se imagina mil cosas, uno puede pensar que llegó con la rosa, uno puede pensar que, no sé, efectivamente que habían crecido los árboles por todo su planeta. Y no sé, yo nunca me hubiera imaginado una historia, y cuando vi al Principito, pues metafóricamente siguiendo limpiando rellenando sus volcanes, como una persona grande y desdichada, me asusté bastante y me dio mucho miedo que ese fuera el final que fuera a tomar y que la historia vaya a tomar como un giro diferente. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo se decidió cuál iba a ser la continuación? ¿Qué iba a seguir con la vida del Principito? Well, I believe that the book asks you to create more of the story. When you read it, you create more of the story yourself. The aviator in the end of the book asks you to imagine and ask that question, did the sheep eat the rose? He asks you to continue the story. And when we created the character of the little girl, she was very specific and she was very inspired by the book. She also had a lot of anxiety, and so we used her personality and her anxiety to create the nightmare that she imagines when she's very upset. And so Mr. Prince was the ultimate nightmare, and so that was the idea, that she's so anxious and so upset and having such a hard time dealing with losing the aviator that she imagines this horrible nightmare. So that it all came from her character, it all came from her, but I think it also has a lot to do with my own fears of what it means to be a grown-up and my own fears of growing up. Nos dice que Mark dice que de hecho el mismo libro te pide que creas tu propio final, que te imagines las diferentes formas en que pudo desembocar la historia, si el borrego se come a la rosa o qué es lo que pasa, que de hecho el libro en sí requiere de esto. Entonces, que para basar qué es lo que iba a pasar con la continuación del Principito, se basaron mucho en la personalidad de la niña. La niña es la que les dio la pauta, el hecho de que estaba llena de angustia, que por ejemplo toparse con Mr. Prince era para la niña así como que la última pesadilla. Entonces toda esta angustia y esta personalidad así de la niña fue lo que les dio la pauta para pensar cómo continuar la historia, sobre todo pues la angustia que tenía la niña de ya nunca volver a encontrar al aviador. Entonces dice Mark también que fueron sus propias angustias las que también él invirtió en imaginar una continuación a la historia del Principito. Tenemos que dejar la sala.